Bendiciones para cada uno de ustedes. Es mi mayor anhelo que, aunque no nos conocemos tal vez, pero que un día por la gran misericordia de Dios nos juntemos para adorar juntos junto al trono de Dios y del Cordero. Sueño con ese momento, es la motivación más grande de mi vida. Conocer al que dio su vida por mí. Es mi lucha, es mi deseo. Y lo poco que puedo hacer lo hago con el mayor gusto, sabiendo que muy pronto, junto con ustedes, como valientes defensores de la verdad, hacedores de la verdad, estemos juntos, junto al trono blanco del Señor. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. En este momento nos vamos a dedicar para poder orar al Señor. Vamos a pedir que la misericordia de Dios, que su gracia infinita nos acompañe al meditar, al estudiar, al investigar sobre el tema que estamos estudiando actualmente, sobre Mateo 24, que para mí es el itinerario de Dios en el tiempo del fin para su pueblo. Oremos. Eterno y glorioso Dios, aquí estamos un grupo posiblemente reducido de tus hijos, dándonos citas a esta hora para poder seguir escudriñando ese itinerario que tú marcaste cuando estuviste aquí y lo diste especialmente para los que hemos de estar viviendo en el tiempo del fin. Al seguir tu itinerario podemos saber qué viene, a qué nos vamos a enfrentar. Podemos seguir un orden en los acontecimientos de tal manera que tu pueblo no pueda ser engañado, desviado y que pueda estar debidamente preparado para cuando tú regreses por nosotros. No queremos tener un conocimiento superficial, solo de inteligencia. Queremos más bien que conocer que estamos a las puertas de tu segunda venida. Que nos prepares, que nos ayudes a que nuestro carácter pueda reflejar tu carácter, que nuestros pensamientos puedan reflejar tus pensamientos. De esa cuenta queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe y abra nuestra mente y nuestro entendimiento. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya vamos llegando con al sexto tema. El itinerario de Dios para el tiempo del fin, según Mateo 24, parte 6. Es interesante. Cuando yo preparo estos temas, no hago más que alabar a Dios, porque tengo un Dios que es real, todopoderoso y que me ama, y que está en su agenda con toda la disposición para que seamos salvos. Así es que mi gratitud, honra y alabanza a Dios. En Mateo 24, como dijimos al principio, es el camino que Dios nos dio para que podamos llegar a cada estación, a cada parada, saber si cruzamos a la izquierda, a la derecha, para que nada nos sorprenda. Hablamos originalmente de que habían señales previas al principio de dolores. Y me acuerdo que los que tal vez han seguido los temas, dijimos que las guerras mundiales
Oiréis guerra, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Aunque era parte de las señales del fin, pero no era el fin. Pasaron algunos años hasta nosotros y las señales se iban multiplicando. El ecumenismo, la herida de la bestia sanándose cada día más, cada año más. Pero llegamos a un punto donde una pandemia ha disparado todas las demás señales en una forma vertiginosa que ni cuenta nos hemos dado. Más bien algunos que no estudian la palabra de Dios se están acomodando a todo lo que las élites de poder han determinado. Ahí van como ovejitas sin saber para dónde van. Cuando llegamos a principios de Dolores, yo recuerdo que vimos que nación contra nación, reino contra reino, iban a haber pestes, hambres, terremotos en todos los lugares, espantos en los cielos. Y todo esto comenzó a despertar al pueblo de Dios a una consagración total. Esta consagración trae un reavivamiento en la vida de cada uno de sus hijos, una reforma. Todo aquello que nunca estuvo bien, ahora se está poniendo en orden. Ahora guardamos el sábado como debemos guardarlo. Y hermanos, de todas maneras, fuimos despertados. El pueblo de Dios en este momento, con humildad, está siguiendo a Jesús en el santuario celestial, en el juicio de los vivos, esperando ser declarados justos a través de la confesión del pecado. Todo esto parte del principio de Dolores, y ayer estuvimos viendo acontecimientos antes del cierre de la gracia. Descenderá la lluvia tardía, dijimos que iba a descender la lluvia tardía. Reforma, reavivamiento, sello de Dios. Somos declarados justos de parte de Dios por su gracia. Viene la lluvia tardía y comienza el pueblo, al comenzar el tiempo de angustia previo, un periodo cortito, el pueblo de Dios se hincha del poder del Espíritu Santo y es cuando comienza a predicar el fuerte pregón, mensaje del tercer ángel, acompañado con el poder terrible como nunca antes del Espíritu Santo. En su momento, cuando la iglesia esté siendo perseguida, purificada a través de la persecución, habrá un llamado para aquellas personas que hayan escuchado el fuerte pregón. Entonces, eso significa que en el último llamado, vendrá gente de aquellas iglesias que están en Babilonia a formar parte del pueblo de Dios, no laodicense, sino ya purificado. Esto iba a enfurecer a los católicos, a los protestantes falsos y a los adventistas nominales, y se iba a desatar una persecución terrible, hermanos, de los hermanos nominales adventistas, de los protestantes, las leyes civiles, y el pueblo de Dios mucho iba a ser llevado al descanso antes de esto. Otros iban a ser sellados para ir a testificar a los tribunales, a los lugares donde los escucharan gobernantes y reyes. Y el Espíritu Santo, ya tomada a esa persona, les iba a poner las palabras en la boca para testificación.
También dijimos que iba a haber una testificación a través de la vida misma, que Dios a muchos los va a sellar para darles el don del martirio. Y va a sellar a otro grupo que no va a ver la muerte y que va a pasar por todo el proceso final terrible y serán protegidos, y a tal punto que dice que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Así es que ahí están los 4 grupos. El día de ayer también estuvimos estudiando, hermanos, que hay ciertas situaciones que van a ocurrir, y eso es lo que vamos a profundizar ahora. Profundizamos en lo que fue la persecución, ¿verdad? Pero dijimos y mencionamos citas como las siguientes. Dice, la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. La imagen de la bestia. ¿Y qué será la imagen de la bestia? Es cuando el protestantismo falso dé la mano al poder papal y eche la otra mano al espiritismo e impongan una ley de acuerdo al papado, ley dominical. Se habrá curado completamente entonces la herida mortal del papado, y entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora. Muchas personas creen que hasta que la ley dominical se dé es cuando vamos a dar el fuerte pregón. Pero yo no entiendo eso de esa manera. La imagen de la bestia se va a formar antes. ¿Y quiénes van a tener que soportar y pelear contra ella? El remanente ya sellado, ya con la lluvia tardía. Dice, al comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, y no se refiere cuando ven a caer las plagas después del cierre de gracia, fuimos henchidos del poder del Espíritu Santo y salimos a predicar más decididamente sobre el sábado. O sea que el momento es porque el comienzo de dolores ya, valga la redundancia, ha comenzado. ¿Cómo? ¿Y Jesús cómo habló? ¿Y por qué yo digo que ya ahí, saben que el haber predicado sobre el sábado, henchidos del poder del Espíritu Santo, las iglesias de toda clase, hermanos, musulmanes, judíos, evangélicos, dominicales, todos van a escuchar el mensaje del fuerte pregón, y cuando llegue la ley dominical para ellos, ahí será el momento en que ellos decidan. Pero el pueblo de Dios, antes de ese momento, tiene que haber sido sellado. ¿Por qué? ¿Y en qué me baso para decir esto? Ese es el tema de ahora. Fíjense ustedes. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a ver qué luz nos dan, porque acuérdense que es un itinerario. Nos va diciendo el Señor qué viene primero. No se trata de fechas, se trata de ir siguiendo los acontecimientos para que siempre estemos bien ubicados. Empecemos leyendo nuestra base bíblica en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. 15, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Miren, es que yo siempre admiro a mi Dios, admiro este sermón profético, porque Jesús en pequeñas frases va enlazando Apocalipsis
va enlazando Daniel, va enlazando los acontecimientos finales y los va poniendo en orden. Aquí dice, por tanto, ya ha pasado todo lo que hemos estado estudiando. O sea, ya comenzó el principio de dolores, las vírgenes despiertan, cumplen su misión, se consagran, hacen un reavivamiento, una reforma en sus vidas espiritualmente, reciben el sello de Dios, la lluvia tardía y han dado el fuerte pregón. No es con la ley dominical que se va a dar el fuerte pregón, hermanos. Miren, leamos bien estos textos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan. Es el momento de huir. Este momento, cuando la abominación desoladora esté en el lugar santo, no es el momento de dar el fuerte pregón, es el momento de huir. No lo digo yo, mire. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. De paso que a los montes, hermanos, a las montañas, ¿verdad? Como oro por aquellos hermanos que, conociendo el tiempo, están buscando tierras en las montañas. Están siguiendo la orden de Dios a pesar de que se los tilde de alarmistas, de locos, de disidentes, pero aquí están siguiendo la orden de Dios. Que Dios los bendiga y los acompañe. Entonces los que estén en Judea huyan. No dice vayan y vayan a predicar. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, cuando usted oiga ley dominical, que es, ya lo vamos a comprobar que es la abominación desoladora. Cuando usted oiga ley dominical no es a ponerse a predicar, es momento de salir huyendo. No salir así tranquilos, ¿verdad? Huyendo. Miren, no se regrese. No, si está en la azotea, no baje. Si está en el campo, no regrese. Huya. Salve su vida. Mas, ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Eso quiere decir que este mensaje es para el pueblo que sostiene la ley de Dios, es para el pueblo adventista, hermanos. En primer lugar, es para el pueblo adventista. Ay de aquellos que estén minimizando el consejo, la advertencia, que Dios lo proteja, que Dios lo tenga misericordia, pero Dios va a tener misericordia de aquel que le obedece. ¿Qué dice Marcos 13, 14, 15, 16, 17 y 18? Dice algo parecido, pero me gusta leerlos todos para que ustedes vean que el orden es perfecto. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea otra vez huyan a los montes. Miren, esto no es un mensaje de disidentes, hermanos, porque el más grande disidente entonces que manda las montañas es Jesús mismo. Qué triste, mire, a mí me da una profunda tristeza cuando aún dentro de la iglesia ridiculizan el mensaje de salir de las ciudades. Ridiculizan. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar nada de la casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues,
que vuestra huida no sea en invierno. El mismo mensaje. Ya van 2 veces. El mismísimo mensaje. A ver qué dice Lucas 21, del 20 en adelante. Leamos. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sitiada pues, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan otra vez. No me siento disidente por decir a los hermanos que estén avisados y que cuando vean estas cosas, huyan. Yo voy a dar un mensaje, como lo dio la hermana White, de que es mejor salir de las ciudades que huir de las ciudades. Pero si usted quiere seguir meditando en su propia mente, hermano, e interpretando de acuerdo a su propia mente, pues, ¿qué más yo puedo hacer allí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ellas. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra sobre ira sobre este pueblo. Acuérdense que de todos los juicios que van a ir cayendo, los primeros en ser tocados es el pueblo de Dios, comenzando desde los dirigentes. Así que oremos por ellos. Si hay alguno que puede regresar de la apostasía en que está, negando este mensaje, que regrese, que Dios le abra el camino de regreso para que abrace a su Dios y pueda ser redimido, porque son días terribles lo que nos espera. Bueno, llegamos entonces a la conclusión, y lo que nos espera ahorita es más que todo descifrar a qué se refiere, qué es la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Mire, las cosas hay que entenderlas, hay que estudiarlas, hay que investigarlas, hermanos. Disculpen. ¿A qué se le llama abominación desoladora? Yo voy a entrar un poquito en lo que es historia. Resulta que dijimos que cuando Jesús dio el Sermón del Monte, Él juntó 2 sucesos importantes. Uno, la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, ya de nuestra era. Y todo lo que ocurrió en Jerusalén iba a ser un pálido reflejo de lo que iba a acontecer en el tiempo del fin. O sea, aquello fue una caricia, hermanos, aunque eso fue cruel. Pero en el tiempo del fin, el cumplimiento de esta profecía que Jesús mismo dio está justo a las puertas. ¿En qué consistió la abominación desoladora en el año 70? La historia cuenta que hubieron 2 sitios. Un sitio era el ejército enemigo llegaba, rodeaba la ciudad y nadie podía salir porque moría. Y como no había sembrados, no había producto, no había comercio, la gente adentro de la ciudad
comenzaba a debilitarse. Unos empezaron a morir del hambre. Otros intentaban salir para ver qué conseguían y eran muertos por el ejército enemigo. La historia cuenta que hubieron dos sitios, uno de Cestio Galo y el otro, el de Tito, cabal en el año 70. ¿Qué hacían para sitiar una ciudad, especialmente los romanos? Bueno, los romanos tenían banderas, ¿verdad? Banderas. Llegaban y sembraban las banderas alrededor de las murallas de las ciudades entonces. ¿Saben que la bandera de los romanos tenía águilas? Igual que los billetes de $1, hermanos. Es la misma historia. Ya vamos a ver por qué. Vean toda la simbología hasta las letras son en romano, las letras de los billetes de $1. Y todo tiene una simbología masónica y vaticana, romana. Pero bueno, no me voy a detener mucho en eso. Resulta que los banderines eran águilas y en el fondo tenían un sol. En el fondo tenían un sol. Porque ellos, los romanos, en el año 70, adoraban al dios Sol en el primer día de la semana. Por eso el día Dominus Dei significa día domingo del dios Sol. Por eso es que Constantino en el año 321 trajo el día del sol y dijo y lo sustituyó por el día sábado. No fue Dios, hermanos queridos evangélicos. Ustedes defienden algo que es propiedad de Roma. Así que investiguen en la historia. No hay un solo versículo en la Biblia, hermanos, que diga que el día domingo fue sustituyendo el día sábado. Bueno, sigamos. Los ejércitos romanos tenían esas banderas, ¿verdad? Entonces eso se le conocía como la abominación desoladora. Cuando Cestio Galo estuvo ahí, algunos historiadores dicen que hubo una razón por la cual misteriosamente estaba sitiando Jerusalén Cestio Galo y de repente dio la orden de retirada de los ejércitos. El pueblo judío que estaba adentro decía, Dios está con nosotros. Eso es, somos linaje de Abraham, nadie nos puede vencer. Y salieron en contra del ejército y mataron a muchos. Y dijeron ellos, porque Dios está con nosotros. Los cristianos, cuando vieron esa primera señal del primer sitio, dijeron, es momento de salir. La sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos, en el primer capítulo, que todos los que obedecieron la orden de Dios de que cuando vieran circulada Jerusalén salieran, cuando ellos se retiraron fue el momento en que los cristianos que obedecieron a Jesús salieron tal cual el Señor les había dicho, como hemos leído ahorita, y ninguno de ellos perdió la vida. Pero los falsos decían, linaje de Abraham somos, nada nos va a pasar. Saben que cuando fue tomada Jerusalén en el año 70, porque después llegó el general Tito, y este sí circuló hasta que debilitó al pueblo. Ya el pueblo comía las sandalias, comía los cueros, comía lo que podía porque ya no había comida. Y lo que nos dice es que estudiemos eso, hermanos, porque lo que va a pasar en el tiempo del fin, allá fue un pálido reflejo de lo que va a acontecer. Para aquellos que sigan, ay, no hay que andarse alarmando. Bueno, yo me imagino que
tiene bien segura su salvación, como aquellos que dijeran, ¿por qué vamos a huir? Si aquí estamos en el templo de Dios, las ciudades de Dios, nosotros somos linaje de Abraham. Más de 1.000.000 de personas murieron. Dicen que la sangre corría como río adentro del templo. Aquellos se fueron a refugiar al templo. Aquí Dios está y aquí no nos va a llegar. Ay, hermanos, lean esa historia. El sitio de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Ahora usted puede decir, ella está contando cualquier cosa. Lean, estudien, investiguen. Bueno, los que siguieron la señal, cuando vean la abominación desoladora, el ejército de Roma con los estandartes paganos, con el sol en medio, día domingo. De paso, hermanos, ¿por qué girasoles en el ministerio de la mujer? ¿Por qué girasoles en el Laudato Si? ¿Por qué Greta, esa niña que estuvo promoviendo lo del clima, su símbolo era un sol? ¿Han visto ustedes el símbolo jesuita? Es un sol parecido a un girasol. Ha invadido nuestras iglesias. Qué casualidad que habiendo tantas rosas, tanta clase de flores, a mí el girasol en sí me encanta, pero no como símbolo dentro de la iglesia. Pero como todo lo que allá se promueve se trae para acá, cuando usted entra a aquellas flores de girasol, lo primero que usted hace es arrodillarse frente al girasol. Ay, hermanos, un día vamos a hablar de eso. Bueno, los que siguieron el consejo de Jesús no perecieron. Salvaron sus vidas. Algunos creen que es símbolo de desafío al consejo de Jesús el quedarse en las ciudades. Y más bien tachan de faltos de fe a los locos que andan buscando dónde salir. Tengamos cuidado con esos pensamientos, mis hermanos amados. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué significa la abominación desoladora? Traigo una cita del Espíritu de Profecía para aclarar este punto. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Dice: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Oigan bien esto, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retraídos y apartados entre las montañas. Invento de los disidentes, ¿verdad? Entonces también la hermana White se une al grupo disidente mayor, ¿verdad? Ya Jesús dijo, huyan a las montañas. Hermanos, ¿qué significa la abominación desoladora? Significa ley dominical. Así cuando los cristianos en el año 70 vieron que estaban rodeados con los estandartes del día del dios sol, del sol en sí, como día, como bandera para ellos, y se retiraron, ese fue el momento en que Dios retiró a su pueblo, y todos los que salieron, ninguno pereció. No así con aquellos que tenían muchísima fe, fueron muertos dentro de Jerusalén. Bueno, hermanos, la historia se repite. Cuando nosotros veamos ley dominical como ley nacional en los Estados Unidos, es tiempo, según Jesús, no de salir tranquilamente,
es tiempo de huir a los montes, ya no regresar a sus casas, porque serán tiempos terribles. Bueno, no lo digo yo. El punto aquí es, hermanos, que cuando invaliden la ley de Dios, acuérdense que los protestantes unidos con los católicos y unidos con el espiritismo, Satanás estará haciendo grandes milagros para convencer aún a los escogidos en ese momento, y van a hacer la ley dominical, y los desastres van a seguir. Entonces directamente van a ir y decir, es por estos que están desecrando y guardando ese sábado judío. Y entonces arreciará, hermanos. Antes ya hubo persecución, ya los hijos entregaron a los padres a los hijos, ya hubieron mártires. Pero aquí se agudiza. Todavía no se ha cerrado la gracia, porque acuérdense que esto es la imagen de la bestia formada. La ley dominical. O sea que todavía hay gracia para aquellos que van a salir de las iglesias babilónicas, van a venir a formar parte del pueblo de Dios ya purificado a través de la persecución, hermano. Ahí van a surgir. Por eso es que la ley dominical ha de darse antes. Salmo 119, 126 dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Aquellos hacen leyes dominicales para evitar, según ellos, las catástrofes que están menudeando terriblemente en todo el mundo. Pero como dice aquí, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. En vez de quitarse, las catástrofes van a ser peores. Hambres, pestes y todo lo que hemos estado hablando. Entonces, Dios dice, es tiempo de que actúe con mayor fuerza porque han invalidado la ley de Dios. Ahora, en la Review and Herald del 18-12 de 1888, dice la sierva de Dios: cuando nuestra nación, los Estados Unidos, promulgue leyes en nuestros concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios, derechos religiosos, formando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. ¡Wow! Cuando dicten leyes dominicales, hermanos, eso va a arreciar. Si ahora ya vemos tornados como danzas en un lugar, en otro, terremotos en Estados Unidos, está el clima totalmente trastornado, desgracia tras desgracia. Entonces, hermanos, será peor. En Joyas de los Testimonios, página 373, dice: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar las conciencias y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, el domingo, los habitantes de todo el país y del globo serán seducidos a seguir su ejemplo. Esto lo vamos a comentar un poquito más adelante, porque cuando se dicte ley dominical, los demás países del mundo casi inmediatamente van a seguir su ejemplo, de tal manera que no habrá país seguro. Mientras, dice, nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que creemos.
de lo que somos. Porque, hermanos, y seguir las indicaciones de Jesús en todo caso. Voy a leer algunas citas donde la hermana White explica estas situaciones. Me voy a tomar el tiempo de leerla literalmente. Mensajes Selectos, tomo 2, página 428. Dice: en el tiempo cuando la apostasía sea nacional en los Estados Unidos, a través de la ley dominical nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, el papado, entonces se colmará la medida de la culpa, y a la apostasía nacional, ley dominical nacional, es la señal para que ocurra la ruina nacional de Estados Unidos. Mire, todas las naciones estarán en ruinas, pero la primera afectada es aquella nación que sirvió de refugio para muchos. Pero esa nación, hermanos, y ya lo estamos viendo. Imagínense cuando se dicte ley dominical. Desastre económico, desastre nacionales en la naturaleza, desastre económico. ¿Sabían ustedes que está por haber un reinicio de la economía a nivel mundial? Y muchos no lo creen. Y muchos hasta quebrantan el sábado para hacer más dinero. Y muy pronto ese dinero no va a ser suyo, hermano. Mire lo que Dios le mostró a la hermana White en cuanto a la ruina de la economía mundial. Dice ella, esto lo encontramos en Testimonios para Ministros, página 331. Testimonio para Ministros, página 331. Miren, es que Dios no deja cabo suelto, hermanos. Aquí dice que habrá una ruina económica terrible. Escuchen esto. La actual discusión financiera, yo diría la actual discusión sobre el reseteo, que ya no es discusión, es un hecho que va a empezar este año, me ha sido presentada como una de las obras maestras de Satanás para estos últimos días. El reseteo económico no pasó de largo del conocimiento de la hermana White. Dios se lo reveló. Es que dice que es una de las obras maestras de Satanás para estos últimos días. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 13, 16 dice que hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, no pudieran comprar ni vender si no tenían la marca? Algunos creen que los métodos de control sobre la economía es la marca de la bestia. No, hermanos. La marca de la bestia es el domingo. Pero hay sistemas terribles de control, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Y sigue diciendo, hay un poder que actúa desde abajo, Satanás, por obra del gran enemigo. Todos los que están armando desde hace años lo que es el reseteo actualmente echado ya a andar, son masones, son sociedades secretas que dominan el mundo. Por eso dice ella, hay un poder que actúa desde abajo por obra del gran enemigo. Y luego dice, el cambio de moneda actualmente, mire, es que como que lo está diciendo, ella lo dijo hace más de 100 años, pero lo está diciendo como que ahorita ella lo está viendo. El cambio de moneda circulante no es un plan ideado por Dios. Todo ese cambio que viene como nunca antes la humanidad lo ha visto,
No es un plan ideado por Dios. ¿Cuál será su resultado? Si es de Satanás, hermanos, ¿cuál será su resultado? Determinará un estado de cosas que traerá opresión a los pobres y creará la gran angustia. Más claro no se puede. Estamos, ¿cómo le quiero decir? Alertados. El Señor hace más de 100 años lo declaró a su sierva. Y ahora se habla completamente del reseteo económico, donde usted ya no va a tener efectivo, donde sus finanzas van a quedar confiscadas. El Fondo Mundial Internacional ahora, el Fondo Económico Internacional ahora dice, no se preocupe, usted no va a tener nada, pero va a ser feliz. Ese es el lema del Vaticano también. Ahora dice, es uno de los planes del diablo y yo pensaba que los que creían en la verdad no serían engañados porque se han aferrado al mundo, al dinero en una forma extraordinaria. En lo más mínimo en este asunto, la luz que me ha sido dada es esta. Este es el método, el reseteo económico, hermanos, que Satanás ha dispuesto para traer la gran angustia. Léalo. No me crea, léalo. Por eso es que yo creo en las profecías bíblicas. Por eso es que yo creo en lo que Dios dice, hermanos. Y sigue diciendo, miren, habrá desastre económico. Estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 2, página 428. Habrá desastre económico nacional. Dice, no hay palabras adecuadas ni manera de describir el terror y caos de la ruina nacional, desastre en la naturaleza. Y estos no son las plagas, hermanos. Estas no son las plagas. Las plagas va a ser algo, bueno, angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Las importaciones caerán y todo el mundo que opera con la moneda americana del dólar será puesto en peligro y confusión. En los Estados Unidos, las masas de gente, viendo desesperados los desastres de comida vacíos, el terror y el hambre incitará a hordas desorganizadas a la violencia y darán lugar a la ley marcial. Caos, muerte, hambre, desesperación. La Agencia Administradora de Emergencia Nacional tomará el control de todo. Y usted no va a poder tener nada. Y usted no va a poder adquirir una libra de frijoles, de lentejas, si no es controladamente. Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan. Hermanos, ¿usted va a esperar la ley dominical para salir? Como me dijo una vez una hermana, mire hermana, me dijo, siempre se ha estado predicando de eso y nunca ocurre. Yo sí, cuando vea la ley dominical, entonces me voy a firmar. Santa inocencia, santa ignorancia. La orden es, huyan a los montes. Ay de las que estén encinta, hermanos, los que se están casando, piensen porque lo que viene es serio. Orad pues para que nuestra huida no sea en invierno
ni en día de reposo, sábado. Todo eso tenemos que estarlo. Hermanos, ¿qué es mejor? ¿Salir huyendo o planificar una salida, buscar un lugar que Dios le guíe, sacar sus cositas lo que pueda, o salir huyendo? Esto es algo en lo que tendríamos nosotros que pensar, hermanos. El planteamiento está hecho. Más claro Dios no puede hablar. Más claro Dios no puede hablar. Si ahora nosotros no entendemos, es porque o somos rebeldes o no estudiamos o dependemos de lo que dicen aquellos falsos pastores que dicen paz, paz. No se dejen guiar por estos alarmistas. Usted sabrá en qué grupo está. Dice, el asunto está que cuando la ley dominical nacional se dé en los Estados Unidos, hermanos, tal vez unos 30 días después, posiblemente, según lo que yo entiendo, y algún día lo vamos a estudiar más detalladamente, a la ley dominical, unos 30 días después, todo el mundo, o sea, si usted se fija, ya hay leyes dominicales en Argentina, en algunos lugares de Sudamérica, en algunos lugares de Europa, en Roma, ya hay leyes dominicales que están obligando a cerrar. No es que cuando Estados Unidos diga ley dominical, ¿verdad? Y se firme y es una ley federal, hasta entonces, también nosotros. No, hermano, ya las leyes ya están. Solo que no están en una forma, ¿qué podríamos decir? Obligada, pues, como ley. Pero leyes ya hay en muchos países, hermanos. Esto va a ser rápido. Es importante entender, sin embargo, que un decreto no es efectivo el mismo día, sino que hay un tiempecito en que dice a partir de tal día. Finalmente, según el Conflicto de los Siglos, página 673, finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, entre la fecha legislativa y la fecha de ejecución, que tan largo es ese periodo de tiempo, hermanos, habrá un periodo y al final habrá un decreto de muerte. Como dice Apocalipsis 13, que hacía que todos, pequeños y grandes, aparte de eso, dice que todo aquel que no adore la imagen, y la adoración se hace en domingo, ley dominical, será digno de muerte. ¿Qué tan preparados estamos, hermanos, para este acontecimiento? Miren, según Mateo 24, según el itinerario de Dios, ya debería estar cayendo la lluvia tardía. Yo no sé qué es lo que estamos esperando, pero si con 300 el Señor va a actuar empapado de la lluvia tardía, eso es suficiente para convencer al mundo, para predicar al mundo entero que esta situación se acaba y que pronto Jesús viene. ¿Qué estamos esperando, hermano? Conociendo el tiempo, yo siento que ya no es hora de estar dormitando, ni pensando que esto va a ser mejor que antes. Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y hermanos, yo quiero en este momento, dice este texto, que despertemos y desechemos las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Quiero dedicar los últimos minutos de este estudio
a entender esta situación. Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a estar leyendo, hermanos, cuáles son las obras de las tinieblas que debemos de desechar si queremos ser vasos útiles, empapados del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón, correr nuestra suerte con el Señor, dejar que Él escoja lo mejor para nosotros, sea lo que sea. Pero tenemos que haber desechado las obras de las tinieblas si es que realmente estamos despiertos. Y yo voy a hablar pura Biblia en este momento. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de las tinieblas, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, hermanos. No debemos estar enemistados. Enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así predique profecía, así predique el mensaje de los 3 ángeles. Si algo de esta lista le afecta y no ha pedido a Jesús que lo haga vencer, dice, no heredará el reino de Dios. Yo no estoy juzgando, aquí la palabra de Dios está hablando. Y sigue diciendo, ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Primera de Corintios 3:3. Sigamos. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis a lo humano? Hermanos, si el hermano no quiere creerme lo que yo predico, nada me da lugar, tal vez no a estar en comunión con él, pero tampoco a odiarlo, a hacerle caras, a estar hablando de él. Hermanos, tenemos que tener bien claros nuestros pensamientos. Colosenses 3:5. Por lo tanto, haced morir en vosotros lo terrenal: fornicación, impurezas, pasiones lascivias. ¿Sabe que impurezas, pasiones lascivias, inmundicias, idolatría, todo esto tiene que ver con pornografía, hermanos? Esa situación en los celulares, en las computadoras, eso es algo que está minando la mente de muchos seres humanos. Idolatría. Ahora dice Apocalipsis 21:8. Estoy hablando sobre ¿qué? Las obras de las tinieblas, que son las obras de la carne, que son aspectos carnales que no se han vencido. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, aquí la lista es más amplia, hermanos. Los abominables. ¿Qué es un abominable, hermanos? Dice que aquellos que cometen acto sexual con el mismo sexo es abominación a Dios. Los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no sé para quién estoy predicando, tal vez para mí misma. Pero si alguien se ve y se ubica en esto, haga algo, inmediatamente vaya a Jesús. Apocalipsis 22:15. Pero quedarán fuera los perros.
Sabe que los perros en lenguaje bíblico antiguo era homosexualismo, hermanos. Y yo no tengo miedo de decirlo porque así es. Y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, no entrarán en la ciudad santa, hermanos. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es parte de la lista, hermanos. ¿Qué tal si sabiendo el tiempo en que estamos, ya deberíamos estar dando el fuerte pregón? Ya deberíamos, porque muy pronto todo va a ser censurado. Entonces vamos a ir con nuestro testimonio personal, aún hasta la muerte. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ya ha llegado el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hay tremenda amonestación sobre nosotros, hermanos. En plenas actividades finales, profecías cumpliéndose, y mire la situación de nuestro pueblo. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 88 a la 90. Un estupor proviene de mortal, como entre dormidos y despiertos, Un estupor mortal proviene de Satanás. Él domina las mentes de los observadores del sábado, no consagrados. El pueblo de Dios debe despertarse. Satanás procura tener al pueblo de Dios en un estado de inactividad e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea pesado en la balanza y sea hallado falto. Eso solo usted lo puede solucionar. ¿Cuál es la función suya como pueblo escogido de Dios, al cual se le ha dado el último mensaje de amonestación, y en vez de eso, predicando sobre los milagros de Jesús? ¿No hay que predicarlos? Claro que hay que predicar sobre los milagros de Jesús, dentro del contexto del tiempo del fin, hermanos. El pueblo de Dios debe discernir las señales de los tiempos. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrena están llegando a su final rápidamente. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y, sin embargo, no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Conociendo el tiempo, hermanos. Y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ya ha llegado el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las obras de las armas de luz. Que Dios bendiga a cada uno. Que Dios nos haga entender el momento en que estamos. Y que por haber desechado las tinieblas y nos hemos vestido de la luz, podamos cumplir nuestra misión en este fin del tiempo.
Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Eterno Dios, pedimos al comienzo que abrieras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender el momento tremendo en que estamos. Como pueblo, como humanidad, no queda mucho. Y tenemos, Señor, que entender que si no vamos urgentemente al santuario celestial, allá donde estás intercediendo, juzgando a tu pueblo con el deseo de declararlos justos, no podremos hacerle frente y sufriremos las consecuencias terribles. Ayúdanos a entender tu amor, tu misericordia, tu deseo de salvar. Gracias por darnos un itinerario de los acontecimientos. Ahora, Padre, no queda más que entregar nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a tomar decisiones sabias de urgencia para vida eterna. Quédate a nuestro lado, bendice a nuestras familias, bendícenos, oh Dios, te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén.